Muy bien, estamos ya en la clase 5 de acústica, donde vamos a estudiar lo que son las características del sonido, empezando con los decibeles. No es en sí una característica, pero es fundamental para que entendamos alguna de estas características, como sería la intensidad. Por lo tanto, los decibeles en física pues se consideran una forma conveniente de expresar la intensidad de una onda sonora. Mientras más grande sea la amplitud de esta onda sonora, transmitirá más energía. Eso significa que se moverán muchísimo más las partículas en el aire o en el medio que se esté propagando, y el sonido tendrá mayor intensidad. Esta intensidad se mide mediante la ecuación intensidad, que se va a medir en decibelios, va a ser igual a 10 multiplicado por el logaritmo de base 10 de la intensidad del sonido que queremos medir y la intensidad del sonido estándar, o generalmente el mínimo que se escucha el ser humano. Eso es I0. La diferencia entre sonido y ruido es que el sonido produce una sensación agradable, tiene armonía y generalmente nos produce pues un bienestar, nos relaja y queremos seguir escuchando ese sonido. Al contrario del ruido, la producción es desagradable, no tiene armonía, generalmente nos produce dolor de cabeza, nos irrita, nos enoja y pues queremos quitar ese sonido. Como vemos aquí, la gráfica del sonido pues es una onda sinusoidal que está muy parejita, se ven muy bien todas sus cualidades como longitud de onda, amplitud, nodo, etc. Y sin embargo el ruido pues tiene una onda que tiene muchas amplitudes, muchas frecuencias, y se ve como muy rugoso, muy lastimero esta gráfica de aquí, y se nota luego que esto pues causa un daño pues terrible, ¿no? La gráfica del sonido tiene una forma senoidal, se compone de armónicos, que son una serie de sonidos que son múltiplos pues de una misma frecuencia fundamental, que más adelante vamos a ver, y el armónico de una frecuencia fundamental pues de cualquier sonido se va a calcular mediante la ecuación armónico, va a ser igual al número del armónico por la frecuencia fundamental de ese sonido. Pasando con un ejemplo, en las notas musicales tenemos que la nota Do tiene una frecuencia fundamental de 264 Hz, Re 297 Hz, Mi 330 Hz, Fa 352 Hz, Sol 396 Hz, La 440 Hz y Si 495 Hz. Esto es un aproximado de la frecuencia fundamental de estas notas musicales. Vamos a ver un ejemplo en el cual me piden el quinto armónico de la nota musical Fa, y para ello voy a utilizar la ecuación del armónico, donde me va a decir que el armónico va a ser igual al número del armónico que me piden, que en este caso es 5, por la frecuencia fundamental, que en este caso sería la nota de Fa. Por lo tanto, tenemos 5 por 352, que es lo que está aquí en esta tabla. Vamos a multiplicar estos dos números y vamos a obtener el valor de 1760 Hz. Por lo tanto, el quinto armónico de la nota de Fa es de 1760 Hz. La intensidad, que ya es una cualidad del sonido, es la cantidad de energía transportada por una onda sonora por unidad de tiempo. Y depende de la amplitud de la onda. Si la amplitud es grande, pues la intensidad va a ser fuerte. Si la amplitud es pequeña, la intensidad va a ser débil, como podemos ver aquí. Si la amplitud es grande, obviamente la intensidad es muy intensa o muy fuerte, y si la longitud de onda es pequeña, pues esta intensidad va a ser muy débil o el sonido es débil. Se mide en watts entre metro cuadrado o por metro cuadrado, y la distancia a la que se puede escuchar un sonido va a depender de esta intensidad, si es muy grande o si es muy débil. La intensidad se mide mediante la ecuación 2 por pi al cuadrado, donde recuerden que pi tiene un valor de 3.1416, etc. Por rho, que es la letra griega rho, pero la rho
mide lo que es la densidad del medio, que en este caso puede ser aire, un líquido o agua, puede ser sólido como rocas, paredes, la velocidad de la onda, la amplitud de la onda elevada al cuadrado entre el periodo al cuadrado. Y toda esta expresión se va a medir en watts por metro cuadrado. Para ver un ejemplo de la intensidad, vamos a ver que me piden cuál es la onda o la intensidad de una onda sonora de 300 Hz que se propaga en el aire con una intensidad o una velocidad sería de 331 metros sobre segundo, si la amplitud de las vibraciones producidas es de 4 por 10 a la menos 5 metros, donde ya me dan la densidad del aire, que es de 1.29 kilogramos entre metro cúbico. Por lo tanto, vamos a poner los datos donde dicen que la frecuencia es de 300 Hz. Tenemos la velocidad obviamente de la onda, que son 331 metros sobre segundo, la amplitud de la onda, que es de 4 por 10 a la menos 5 metros, y la densidad del aire, 1.29 kilogramos entre metro cúbico. Vamos a usar nuestra ecuación de la intensidad, está dada, ya recuerden, por 2pi cuadrado, por la densidad, por la velocidad, por la amplitud de la onda al cuadrado y entre el periodo al cuadrado. Como ustedes pueden ver aquí me están dando frecuencia, pero no me están dando periodo. Pero recuerden que la frecuencia es el inverso del periodo. Por lo tanto, vamos a expresar esta ecuación de aquí en términos de la frecuencia. Es lo primero que tenemos que hacer. Para esto, recordar que el periodo va a ser igual a 1 entre la frecuencia y lo sustituimos aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener 2 por pi al cuadrado por la densidad, por la velocidad de la onda, por la amplitud de la onda al cuadrado, entre la frecuencia o el periodo, que en este caso sería el inverso de la frecuencia, que sería 1 sobre f al cuadrado. Al hacer esto, vamos a aplicar las leyes de los exponentes acá abajo y me va a quedar 2pi cuadrada por la densidad, por la velocidad, por la amplitud al cuadrado, entre 1 por 1, 1, y frecuencia al cuadrado me va a dar frecuencia cuadrada, y tenemos esta expresión de aquí. Después, para poder simplificar esta expresión, vamos a aplicar lo que es la ley del sándwich. Aquí, en esta expresión de acá arriba, que es el numerador, le vamos a poner un 1 acá abajo. Al hacer esto no altera para nada la expresión, ya que el 1 es una cantidad neutra. Por lo tanto, vamos a tener, por la ley del sándwich, que extremos arriba, entonces me va a quedar 2pi cuadrada por velocidad, por amplitud al cuadrado, por la frecuencia, y vamos a multiplicar medios abajo, 1 entre 1, pues a 1. Por lo tanto, al hacer esto, solamente me va a quedar esta expresión de acá arriba multiplicada por la frecuencia, y vamos a obtener que es 2 por pi al cuadrado, por la densidad, por la velocidad, por la amplitud al cuadrado, por la frecuencia al cuadrado. Y 1 entre 1 ya no se pone, pues que es 1. Ahora bien, ya con esta expresión nueva que tenemos de la intensidad en términos de la frecuencia, vamos a sustituir los valores que nos dieron en el problema. Por lo tanto, tenemos 2pi al cuadrado por la densidad del aire, que es 1.29 kilogramos metro cúbico, por la velocidad de la onda, que es de 331 metros sobre segundo, por la amplitud de la onda al cuadrado, que es de 4 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, por la frecuencia, que en este caso son 300 Hz elevados al cuadrado. Vamos a aplicar la ley de los exponentes, que me dice que el producto de que la potencia de la potencia es el producto de las potencias. Por lo tanto, vamos a tener primero, vamos a elevar al cuadrado pi, que recuerden que pi es 3.1416, etcétera, pero en este caso vamos a tomarlo como 3.1416, y elevándolo al cuadrado me va a quedar 9.8596 por la densidad, que es de 1.29 kilogramos metro cúbico, por la velocidad de la onda, que es de 331 metros sobre segundo,
Aquí voy a aplicar obviamente esta ley de la potencia, donde voy a multiplicar 4 por 4 me va a dar 16. Y aquí esta potencia de aquí la voy a multiplicar con este 2, que me va a quedar menos 5 por 2 me va a dar menos 10. Por lo tanto, me va a quedar 16 por 10 a la menos 10 metros cuadrados. Elevamos la frecuencia al cuadrado, que sería 300 por 300, me va a dar 90,000. Y recuerden que los hertz los podemos poner en términos del tiempo, que los hertz es el inverso del tiempo. Por lo tanto, me va a quedar 1 sobre segundo al cuadrado. Multiplicando estas expresiones o todos estos números, me va a quedar un total de 1.2124 kilogramo, que está acá, por metro, que es este de acá, por metro cuadrado, que es el que tenemos aquí, por metro cúbico, que es el que está acá abajo, por segundo, que es este de acá, y aquí me va a quedar segundo cuadrado, porque eso está elevado al cuadrado, que es el que tenemos aquí. Después de esto vamos a reacomodar las magnitudes para que podamos sacar obviamente las medidas de la intensidad, que recuerden que es watts sobre metro cúbico. Por lo tanto tenemos que es 1.2124 por kilogramo, metro cuadrado por metro, segundo cúbico entre metro cúbico. Nada más invertimos algunas magnitudes. Al hacer esto, podemos eliminar este metro de aquí con un metro de acá abajo, y entonces me va a quedar 1.2124 watts. ¿Watts? ¿Por qué watts? Porque kilogramo, metro cuadrado, segundo cúbico equivale a watts, y aquí como ya eliminamos un metro acá abajo con el de arriba, entonces acá abajo me va a quedar metro cuadrado, que son las unidades o las magnitudes con las que se mide la intensidad. Por lo tanto, la intensidad de la onda es de 1.2124 watts entre metro cuadrado. Otro ejemplo de la intensidad es de que si me dan la intensidad es 10,000 veces el umbral auditivo humano, es decir, I va a ser igual a 10,000 veces por I0, me dicen que cuántos decibeles esto corresponde. Nuestros datos es que la intensidad a medir va a ser 10,000 veces por I0 por la intensidad fundamental. La ecuación es la ecuación de los decibeles que tenemos, que es la intensidad de decibeles va a ser igual a 10 por el logaritmo natural en base 10 por la intensidad a medir por la intensidad fundamental. Si nosotros recordamos una cantidad, la podemos escribir en términos exponenciales, como en términos de potencias de base 10. Eso significa que 10,000 va a ser igual a 10 a la 4. ¿Por qué? Porque tenemos 4 ceros aquí por la intensidad base. Sustituimos esta expresión acá en la ecuación de la intensidad. Por lo tanto, vamos a tener 10 por el logaritmo natural en base 10 de la intensidad, que sería 10,000 por I0 entre I0. Recuerden que esta expresión de aquí es lo que tenemos acá, que es lo que nos dieron en el problema. Sustituimos esta expresión en términos de potencias. Sería 10 por el logaritmo natural en base 10 de 10 a la 4 por I0 entre I0. Aquí se cancelan estos I0 y entonces me va a quedar 10 por el logaritmo en base 10 de 10 a la 4. Para resolver el logaritmo de esta expresión, vamos a usar la ley de los logaritmos, que me dice que el logaritmo de la potencia es igual a la potencia por el logaritmo. Por lo tanto, aplicando esto, nos vamos a tener que es 10 por 4, porque aquí me dicen que multiplique la potencia por 4, que es la potencia, por el logaritmo en base 10, ¿de quién? De 10, que es lo que tenemos acá. Al hacer esto, el logaritmo de 10 en base 10 es 1, por lo tanto me va a quedar 10 por 4 por 1. Al multiplicar esto, me va a dar 40 decibeles. Por lo tanto, la intensidad de 10,000 corresponde a 40 decibelios. Otra cualidad del sonido es el tono o la altura, que nos permite ordenar los sonidos de agudos a graves según sea su frecuencia. Como vimos anteriormente, entre más
chiquita sea la frecuencia, pues el sonido es más agudo y si la frecuencia pues es más grande o más lenta, el sonido es más grave. Por lo tanto, la percepción del sonido está relacionada con el concepto de altura y esto quiere decir que los sonidos pueden clasificarse como altos o bajos de acuerdo a esta altura que es la que tenemos aquí. Si los valores altos de la frecuencia significa que la vibración es rápida, esto significa que tenemos sonidos agudos. Y si los valores bajos de frecuencia o vibración lenta, significa que los sonidos son graves. El timbre es la cualidad que permite distinguir entre sonidos procedentes de diferentes instrumentos, aun cuando posean la misma intensidad. Esta cualidad obviamente pues reconoce también a una persona por su voz, que resulta ser una característica de los individuos, pero también es una característica de los instrumentos. Es por eso que el timbre pues nos da esa gran propiedad de distinguir si es una guitarra, si es un violín, si es la voz de una persona. Y el diapasón tiene una propiedad muy bonita porque si ustedes observan, aquí en las longitudes de onda, esta onda o esta forma de onda, pues es muy parejita su longitud de onda, también su amplitud y también su forma, porque nada más está sencilla. A comparación, ¿por qué? Bueno, ¿por qué pasa esto? Antes de comparar, porque el diapasón nos da un sonido, se podría decir puro, porque nada más corresponde a un sonido con una cierta propiedad, no está combinado con otros sonidos como lo produce la flauta, la voz o el violín. Por lo tanto, el diapasón es un instrumento que se usa precisamente para estudiar las cualidades del sonido cuando queremos tener un sonido puro. La flauta pues no es un sonido puro porque se compone de varios valles y de varias crestas, pero obviamente debido al timbre podemos saber que es una flauta, análogamente la voz y también el violín. Finalmente, resumiendo todas estas cualidades del sonido, si los queremos ver en propiedades de física, que es lo que nos interesa, la intensidad de un sonido se va a identificar con la amplitud de la onda. La amplitud de la onda, recuerden que es el tamaño de la cresta o del valle, y lo podemos clasificar como fuerte o débil. El tono es la frecuencia de la onda. Recuerden que qué tan pegaditas están las crestas o los valles, eso es la frecuencia, y la vamos a tener en un rango de agudos o graves. El timbre es la forma de la onda, ya sea grande, picuda, no muy picuda, sería ancha, angosta, etcétera. Ese es el timbre y nos da la forma de la onda que produce el sonido. Es decir, su rango me va a decir quién produce el sonido, si es una flauta, si es un tambor, si es la voz, si es un pajarillo, etcétera. La duración es el tiempo transcurrido de esa onda y obviamente me va a decir si es larga o corta ese sonido. Por lo tanto, recuerden, jóvenes, que en esta clase vimos lo que es las propiedades del sonido, como son timbre, tono o altura, la intensidad y la duración. Recuerden, jóvenes, que el conocimiento no sirve si no se comparte y si no se tiene un propósito.